Rukauf. Estados Unidos puede hacer desaparecer a Irán en un mes. Este conflicto internacional, global, ya diríamos global, que tiene como epicentro Medio Oriente, pero que indudablemente tiene otros actores. ¿Cómo lo definiría hoy, a este momento, Carlos? Yo diría que lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. No es una frase mía, es una frase histórica. Sí. Pero uno lo está notando cada vez más porque hay una fuerte campaña de desinformación. Las redes son a veces una solución, a veces un veneno. Y entonces estoy intentando siempre desbrozar qué es verdad y qué es mentira de lo que cada uno dice. Pero yo diría que es muy interesante cuando aparece alguna noticia en algún medio muy fuerte como New York Times, Sí. que dice hoy que Irán planteó rendirse por medio de su estructura de inteligencia y que Trump rechazó ese pedido de rendición. Y esto es interesante por dos cosas. Primero, porque el New York Times es un diario muy hostil a Donald Trump. Claro. Y en segundo lugar, porque suele cuidar la forma, es decir, no mete cualquier cosa. Yo el otro día vi un informativo que hablaba de que habían hundido el portaaviones norteamericano. Sí, Flaco, yo lo vi, yo sigo la página, su página, usted precisamente aclarando eso, que era una falacia, sí, pero bueno, chequear. claro, digo, Pero hay que chequear, claro, tiran cualquier cosa. Es muy interesante saber, por ejemplo, qué pasó y por qué hubo una confusión inicial en la inteligencia iraní, porque ellos le tiran un enjambre de misiles a los norteamericanos al portaaviones sí, y ven una inmensa explosión. Entonces, cuando ven una inmensa explosión, alegría, alegría. El tema es que chocaron no contra un portaaviones, sino contra una barrera electromagnética del portaaviones. Entonces, todos impactaban en el mismo lugar, pero no era el portaaviones. Era más o menos a 1000 metros del portaaviones. Entonces, acá están apareciendo una gran cantidad de armas nuevas. Ya sabíamos de antes del conflicto que había un misil hipersónico, Oresnik ruso, que lo ha usado con mucho éxito Rusia en Ucrania. Se presumía que tenía varios de estos Irán, hasta ahora no apareció ninguno. Y yo veo un error muy grave desde la muerte de Jamenei en Irán. ¿Por qué? Porque la muerte de Jamenei produce la conducción que se llama mosaico, es decir, la conducción no está verticalizada aún, porque cuando estaban buscando la nueva verticalidad, Estados Unidos e Israel atacaron al lugar donde se estaba eligiendo la nueva claro, cúpula religiosa, ¿no? es cierto, estaban Pero todos ahí. esta estructura mosaico produce cosas que son estratégicamente inexplicables. Vos no tenés que atacar ningún país árabe, no importa si es sunita o es chiita, vos tenés que tener una coalición árabe y dejarlo solo del otro lado a Estados Unidos e Israel. Cuando vos atacás a Arabia Saudita, o la locura que hicieron hoy, que le tiraron un misil a Turquía, que obviamente Turquía tiene una estructura militar impresionante, lo volteó camino a Estambul, pero imagínate los turcos ahora los tienen cruzados los iraníes, que ya los tenían medio cruzados, Sí, pero que ahora la cosa se le complica mucho más, porque si se llega a meter, yo no creo que se meta Turquía, creo que Turquía está esperando que termine los pedazos destrozados de Irán y ocupar ese espacio político de líder del mundo islámico, ya no chiita, sino sunita, pero bueno, este es un tema para el futuro. Pero lo cierto es que vos no tenés que atacar a tus vecinos, no importa que tengas diferencias con ellos, esos vecinos son enemigos de tus enemigos. Carlos, digo, yo tengo la sensación de que este es un conflicto que no se va a resolver rápidamente, que va a tener un montón de aristas que seguramente vamos a tener que analizar. Lo que está pasando en Europa tiene mucho que ver con esto, ¿no? Digo, los distintos posicionamientos, el posicionamiento de Pedro Sánchez, que ha generado mucha controversia. ¿Cómo es esto? No quiero aventurar juicio teniéndolo a usted de interlocutor en este momento. Pedro Sánchez se podía haber quedado callado, Sí, porque en realidad no lo necesitan, pero como es un tipo que no puede quedarse callado,
no es el único jefe de Estado que le pasa eso. Sí. Al hablar, lo que ha producido es un daño inmenso a su país, porque ahora Estados Unidos cierra el ingreso de productos españoles a Estados Unidos. Esto es un problema gravísimo para muchos empresarios y obviamente para muchos trabajadores españoles. Lo que hicieron los otros países europeos es mucho más astuto. Dijeron de entrada, yo en esto no me meto, pero en cuanto Irán comete el error de atacar la base británica en Chipre, sale Gran Bretaña, sale Alemania, ayer estuvo el canciller alemán con Trump, y sale Macron a decir, nosotros no atacamos a Irán, pero no vamos a permitir que ataque a los países europeos. Es decir, otra vez el error estratégico de atacar a quien estaba en una actitud por lo menos de neutralidad, porque claramente nadie se quería meter en ese conflicto, porque nadie sabía además lo que iba a hacer Rusia. Ahora Rusia tampoco se está metiendo, salvo sus declaraciones, pero de papeles y de paroles estamos todos llenos. Así que me parece que esto va a ser un triunfo norteamericano, obviamente con un costo fenomenal para la humanidad, porque en el medio de esto tenemos no solamente una superpotencia que crece por la fuerza, sino que tenemos además un problema económico inminente, es decir, está subiendo todo lo que no debiera subir, está subiendo el petróleo, está subiendo el gas, está subiendo el oro, es decir, van a ganar las grandes empresas que están en esos negocios, las 5 hermanas petroleras, van a ganar los que están en el negocio de las armas, pero la humanidad se va a encontrar con otra inflación, con otros problemas de abastecimiento, y yo no creo que la guerra sea excesivamente larga, pero va a durar un mes, y esto es terrible, porque en este momento está cerrado Hormuz. Expliquémosle a la gente que el estrecho, por el estrecho de Hormuz, claro, sale el 21% del petróleo crudo del mundo y el 23% del gas licuado. En consecuencia, todavía hay de todo esto en el mundo porque está en el agua, es decir, hay miles de barcos petroleros que están navegando por zonas que no son de riesgo y va a haber petróleo por lo menos para 15 días más, pero para 15 días más, no para 15 meses más. Frente a esta situación, digo, China, ¿no? Digo, no hemos hablado mucho de China, pero me parece que tenemos que hacerlo porque de alguna manera también se va a ver afectado en cuanto al suministro del petróleo, ¿sí? Es lo único que China no va a permitir que ocurra. China no le interesa nada la suerte de los ayatolás. China tiene el mismo problema con más de 100 millones de islámicos dentro de su territorio a los que ellos consideran terroristas, y a los que curiosamente en su momento Estados Unidos criticó a China por violar los derechos humanos de esos islámicos, ¿no? Porque el mundo es así de complejo y contradictorio. Ahora, eso sí, China necesita el petróleo, y por eso me parece es la declaración de ayer de Trump, que no sé cómo un miércoles lo van a lograr, pero ayer declaró Trump que él va a hacer que su armada custodie los petroleros para que pasen por Hormuz. La verdad me parece muy difícil que lo logre, salvo que avancen con armas más violentas sobre las bases iraníes que están pegadas, porque o usted hace que esas bases desaparezcan, sobre todo la más grande, que es la de la Guardia Revolucionaria iraní, o no sé cómo se hace para pasar con un destroyer al lado de un buque petrolero, pueden volar los dos. Sí, por eso digo, es todo muy complejo con derivaciones que indudablemente... Y le cuento una cosa de hace minutos. Sí. Por primera vez de la Segunda Guerra Mundial, un submarino norteamericano ha hundido un barco iraní. Mire usted, ¿sí? Sí. Usted dice, esto va a durar un mes, ¿no? Bueno, eso es lo que me dicen a mí las fuentes que yo tengo en el Departamento de Estado, que la orden de Trump es, esto se termina en este mes o a lo sumo en la primera semana del mes que viene, por los medios que sea. ¿A nosotros nos va a afectar, digo, los argentinos? Sí, claro. ¿Sí, no? Obvio.
sí, sí. Y que estamos en el planeta Tierra. No, pero está bien, se lo estoy preguntando precisamente para que lo reafirme y para que me cuente, porque la gente lo quiere escuchar a usted, no a mí, ¿sí? Obviamente que nos va a afectar. La idea es... La economía mundial va a estar en una situación complicada si esto no termina rápido, porque le explicaba lo del petróleo, le explicaba lo del gas, y esto significa que va a haber una inflación mundial. Y cuando hay una inflación mundial, yo siempre esto lo comento, digo, cuando un edificio se cae y vos estás cerca, algún ladrillo te puede pegar en la cabeza. No es que estemos en la parte más complicada, porque Argentina tiene petróleo, tiene Vaca Muerta, se va a valorizar con esto, Claro. tiene oro, con lo cual las reservas de Argentina aumentan, pero la inflación va a crecer en todo el mundo, ¿por qué no va a tocar nuestras playas? Me preguntan respecto a la postura del presidente argentino en relación a todo esto, sí, a los dichos. ¿Qué me puede decir, Carlos? Mire, pensar que en el mundo en guerra se considera a los países que no están en el conflicto es un error. Todo el mundo está metido en el conflicto, no está metido en lo demás. Le doy un ejemplo. Yo le preguntaba a un contacto que tengo en el Departamento de Estado, che, ¿y qué pasa con Cuba y con Venezuela? Y me dice, nadie tiene la cabeza ahí. Claro. Hoy tenemos que terminar con esto, después veremos. Y bueno, nadie mira al resto de los países que no están exactamente en el conflicto, salvo cuando pasa una cosa como la que hizo Pedro Sánchez, donde le dice a Trump, no vas a poder usar las bases en España, lo cual es una pavada genial, porque hay un lugar que no controla España, que está en España, que es Gibraltar. Entonces, si los gringos reciben la autorización ahora, que antes no le habían dado los británicos, después que atacan a Chipre los iraníes, ahora Gran Bretaña les da las bases. Entonces, decime, ¿para qué hablas, Pedro Sánchez, si tus bases de rota no las va a utilizar Estados Unidos? Entonces vos te perjudicás a los españoles sin necesidad. Yo creo que el resto de los protagonistas mundiales en este momento no están siendo mirados por nadie, aunque a ellos no les guste que no los miren. La CNN Argentina dice, se lo traslado, ¿por qué Argentina fue el único país de América Latina que respaldó los ataques contra Irán? ¿Sí? ¿Tiene opinión respecto a esto? No creo que sea el único país de América Latina, me parece que es un error de CNN. Sí. Por de pronto yo le puedo decir, hay países que han respaldado el ataque, claramente Paraguay, claramente El Salvador, me parece que hay otros países cercanos a los Estados Unidos en alianza en América que están en la misma posición, por ejemplo el nuevo gobierno de Honduras, el 11 de marzo asume Katz en Chile y seguramente va a estar en la misma posición. Obviamente no van a estar en esa posición ni Brasil, ni Colombia, ni Uruguay, que están del lado de Irán. No pueden estar sí, Petro en una dijo posición. que Estados Unidos se había equivocado, el gobierno de México pidió privilegiar la vía diplomática y abstenerse de usar la Lo de fuerza. México es fantástico, mire. Lo de México es el típico gobierno que se pasó toda la vida agarrando por derecha y gritando por izquierda. Ellos siempre dicen paz, 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 pero después van y ganan las ganancias de los resultados. Yo creo que, insisto, el declaracionismo acá, cuando hay una guerra, no hablan las declaraciones, hablan los misiles. Qué fuerte eso, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca. Carlos, le agradezco esta charla. Sé que debe ser de los tipos más requeridos hoy en nuestro país para poder entender. No es fácil entender este tipo de conflictos, más allá de que no sea algo que nos haya tomado de sorpresa, pero sí realmente es difícil entender. Bueno, usted y yo lo hablamos mucho antes. Obviamente, claro. ¿No? Sí, Mucho sí. antes, porque además usted estuvo ahí, Sí. usted conoce el terreno, conoce la importancia de la estructura militar iraní, y por eso los tipos que somos conocedores, como usted o como yo, lo que hacemos es chequear todo y tratar de no dar noticias falsas, porque como yo decía al comienzo de esta charla, por si alguno no lo escuchó,
lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Claro. Entonces hay que chequear mucho porque esta es una guerra, primero de desinformación, como todas las guerras, pero además donde hay muchas confusiones que están vinculadas a la utilización de estos nuevos armamentos, porque ¿quién pensaba que iba a aparecer una barrera electromagnética que iba a destruir a los drones? Nadie. Nadie. Y bueno, los americanos la tienen y la desempolvaron acá. Como en su momento, ojo, ¿no? Nadie imaginaba que Rusia tenía el Oresnik. Termino contándoles a todo lo que es el Oresnik porque es una cosa única en el mundo, ¿eh? Sí, sí. Es un misil que se tira desde los MiG-35, que es, digamos, el equivalente del F-35 norteamericano, es el MiG-35 ruso, la misma tecnología prácticamente. Desde abajo de ese avión está colocado este misil. El avión puede tirar este misil, por ejemplo, desde territorio ruso. Ese misil va a la estratosfera y vuelve a entrar a la atmósfera cercano al blanco. Y al momento de entrar, ya lo han usado en Ucrania, al momento de entrar de vuelta a la atmósfera, las defensas tienen no más de 4 minutos para poder localizarlo. Pero además tiene cabezas múltiples, es decir, puede atacar 3 ciudades al mismo tiempo, no 3 objetivos en una ciudad, ¿eh? No. 3 ciudades al mismo tiempo. Fíjese del armamento que estamos viendo en estos conflictos, en este último 6 meses en Ucrania y lo que vamos a ver en este conflicto de Medio Oriente. Por eso hay que ser muy cuidadoso con la información y decir la verdad. Cuando ayer me preguntaban si esta guerra podía ser nuclear, yo dije lo dudo, realmente dudo que se llegue a armas nucleares. Pero en el mundo de hoy también hay que contarle a la gente que apareció, porque lo inventó Rusia, un arma nuclear táctica de medio kilotón y de 1 kilotón. Es decir, vos podés tirarle a tu vecino un arma nuclear y no tenés contaminación en tu casa. Y este era el gran tema del siglo pasado. La detente del siglo pasado era, si hago un conflicto nuclear me enveneno yo. Bueno, ahora Rusia inventó, y luego todo lo demás se pusieron en el mismo trabajo, estas bombas que tienen una gran capacidad de destrucción. Con una bomba de medio kilotón usted puede destruir Teherán o puede destruir Chicago, ¿no? Sí, sí. Sino que estamos hablando de una cosa que destruye poco, pero tiene mucho menos contaminación, con lo cual podría aparecer una bomba de estas características. Me parece que esto no va a ocurrir, pero bueno, cuando me preguntan digo, me parece que no va a ocurrir. La verdad que la bola de cristal no lo tengo. Carlos, la última. El otro día hablando con Delía, hacía referencia, él dice, yo soy Irán en la Argentina. ¿Sí? De hecho, él tiene un vínculo con Irán real y concreto y que lo ha mantenido en el tiempo. Y de alguna manera dio a entender como que no habría que esperar sucesos complejos como el que ya vivimos, digo, el de la AMIA, el de la Embajada de Israel, que podrían darse en este marco a partir de la actitud a favor del sionismo de parte de Milei. Mire, hace una semana Sí. o 10 días, yo lo escuché a Delía diciendo, esta es la tercera guerra mundial y la van a perder Estados Unidos e Israel, así que mejor no creerle, porque primero esto no va a ser la tercera guerra mundial, nunca tenía posibilidad de serlo, y tampoco la puede perder Estados Unidos, porque hay una diferencia esencial entre Estados Unidos e Irán, que Irán tiene una cantidad limitada de armamento y Estados Unidos tiene una cantidad ilimitada de armamento que puede destruir varios Irán y todavía tiene una estructura militar espectacular. No hay que confundir en el mundo de hoy el poder económico de las superpotencias, donde claramente China está nivelada a Estados Unidos, a el poder militar de las superpotencias, donde sigue siendo Estados Unidos la potencia largamente dominante, al menos para los próximos 10 años. Si compartís las ideas de la libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete.
Muchas gracias.